Buenas tardes, mi nombre es Fernanda Portilla, soy estudiante de la Universidad del Quindío y actualmente me encuentro cursando el tercer semestre de enfermería. En este video les hablaré un poco de los signos vitales y les haré una demostración de los mismos. Los signos vitales reflejan el estado fisiológico del organismo y proporcionan información decisiva para evaluar el estado homeostático. Se evalúan 4 áreas fundamentales: la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial. Sin embargo, no se puede dejar de lado la saturación de oxígeno en la sangre. Estos 5 signos son importantes ya que constituyen los datos basales de la evaluación del estado clínico del paciente y el funcionamiento de los diferentes órganos y sistemas. A continuación les hablaré de la toma de temperatura. Este es el procedimiento mediante el cual se mide el grado de calor corporal del organismo. El control de la temperatura corporal es una función homeostática. La temperatura se toma en el paciente de 4 formas: por vía oral, por vía rectal, por vía axilar y por vía timpánica. La temperatura oral normal oscila entre 36 y 37.5 grados centígrados, siendo el promedio 37 grados centígrados. La temperatura rectal suele ser 0.5 grados más alta que la oral, y la temperatura axilar suele ser 0.5 grados centígrados más baja que la oral. La temperatura timpánica se considera más o menos igual a la temperatura oral. La temperatura del cuerpo aumenta después de hacer ejercicio, después del estrés fisiológico, o si las personas han hecho algún tipo de actividad que haga que su temperatura aumente. Entonces esto se debe tener en cuenta a la hora de tomar la temperatura. Para tomar la temperatura axilar, ¿qué hacemos? Primero le explicamos el procedimiento al paciente, nos aseguramos de que se encuentre en una posición cómoda. Si realizamos, y como en este caso les demostraré cómo tomar la temperatura en la vía axilar, entonces lo que se hace es revisar si la axila se encuentra seca, y si se encuentra húmeda, secarla, porque si la dejamos húmeda es muy probable que la temperatura muestre rangos anormales y muy bajos. Después de esto colocamos el termómetro en la axila del paciente, bajamos el brazo hacia el nivel del tórax y esperamos de 2 a 5 minutos, ya que la temperatura axilar siempre demora un poco más en registrarse. Después de esto quitamos el termómetro y registramos la temperatura que encontremos en el paciente. Desinfectamos el termómetro, nos lavamos las manos y así finalizamos la toma de temperatura. En este momento nos encontramos con la paciente Fabiola Freire, quien se encuentra en condiciones estables y no presenta ninguna patología. A ella le realizaremos la toma de signos vitales. Buenas tardes, señora Fabiola, ¿cómo se encuentra? Muy bien, señorita. A continuación le realizaremos la toma de temperatura corporal. Entonces le solicito, por favor, levante la axila de esta manera para poder ponerle el termómetro y medir su temperatura corporal. Por favor, retírese una manga del saco. Allí lo dejaremos por 2 o 5 minutos y esperaremos para ver cuánto es la temperatura corporal de la señora. Bueno, después de dejar pasar el tiempo estimado, podemos darnos cuenta que la paciente tiene una temperatura de 36.7, lo que indica que se encuentra en un rango de normalidad. Recordemos que el termómetro se debe desinfectar, guardarse en el estuche para un nuevo paciente. Y si es un termómetro de mercurio, se debe desechar y utilizar un nuevo termómetro en el paciente. En este momento procedemos a explicar la toma de pulso y respiración juntas. Por una parte, el pulso es un indicador de la frecuencia y el ritmo cardíaco. Para tomar el pulso es necesario tener en cuenta la frecuencia, el ritmo y la amplitud. La frecuencia: en un adulto en reposo los valores normales oscilan entre 60 a 100 latidos por minuto. El ritmo hace referencia al intervalo entre cada latido. Y la amplitud se tiene en cuenta una escala de 3 a 4 puntos. 0 es pulso débil, 0 es pulso ausente, 1 es pulso débil, 2 es pulso normal y 3 es el pulso saltón. La respiración es el proceso mediante el cual entra oxígeno a los tejidos del organismo y se expulsa dióxido de carbono. Pero la respiración también tiene otra función, que es mantener la homeostasis sanguínea. La respiración consta de 2 fases: inspiración y expiración.
Para realizar la toma del pulso y la respiración es necesario que nuestro paciente se encuentre en una posición cómoda y le expliquemos el procedimiento. Para tomar el pulso tomamos la mano de nuestro paciente y a la altura del hueso radial sentimos el pulso radial. Ponemos su mano sobre el pecho y controlamos las pulsaciones por 1 minuto o por 30 segundos. Cuando lo hacemos por 30 segundos multiplicamos por 2 y obtenemos la frecuencia. Registramos la frecuencia del pulso, su amplitud y su ritmo. Seguido de esto, dejamos nuestra mano sobre la mano del paciente en su pecho y observamos cómo asciende y desciende el tórax. Esto lo hacemos por 1 minuto o por 30 segundos. Teniendo en cuenta esto, se debe contar las respiraciones del paciente por 1 minuto o por 30 segundos. También se hace lo mismo, si es por 30 segundos se multiplica por 2 y se obtiene la frecuencia respiratoria. Es importante resaltar que el paciente no debe tener conocimiento sobre el procedimiento que se va a realizar, es decir, no se le debe informar que se va a tomar su respiración, ya que él empezará a cuestionarse si lo está haciendo de buena o mala forma y empezará a respirar bien sea lenta o rápidamente, dificultando para nosotros registrar un correcto o una correcta frecuencia respiratoria. En este momento procederemos a tomarle a nuestra paciente el pulso. Entonces, señora Fabiola, voy a tomar sus pulsaciones. Por favor, me presta su mano. Ubicamos nuestros 2 dedos a la altura del hueso radial, sintiendo el pulso radial. Cuando lo sintamos, pasamos la mano aquí y contabilizamos sus pulsaciones por 1 minuto. Bueno, teniendo en cuenta que sus pulsaciones son 66 por minuto, podemos decir que está dentro de un rango normal, tiene un ritmo estable y su amplitud se puede puntuar con 3, es decir, normal. A continuación, le pediremos a la paciente que ponga su mano allí, yo la pongo aquí y observaremos cómo desciende y asciende el tórax. Y también lo haremos por 1 minuto. Terminando el minuto podemos darnos cuenta que la paciente tiene 16 respiraciones por minuto, lo cual equivale a un rango normal. Teniendo en cuenta esto, las pulsaciones y sus respiraciones nos indican que la paciente está en la normalidad en las pulsaciones y en la respiración. Continuamos con la presión arterial. La presión arterial hace referencia a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Es importante tener en cuenta las fases de los sonidos de Korolkov. Estas son 4 fases. La fase 1 es cuando se escucha el sonido sistólico, es decir, la presión arterial sistólica. Aquí hay la reaparición de un pulso palpable. En la segunda fase se escucha una especie de murmullos, en la tercera fase los sonidos se vuelven más claros y una amplia intensidad. En la cuarta fase se escucha el primer sonido diastólico y generalmente es en los niños y en las personas adultas físicamente activas. Y la quinta fase ya es el segundo sonido diastólico y es cuando desaparecen el resto de sonidos. Para tomar la presión arterial se debe tener en cuenta que el paciente debe estar en un entorno tranquilo, en una posición cómoda y se le debe preguntar si no consumió cafeína, no tomó gaseosas, no hizo ejercicio 30 minutos antes de tomarle la presión arterial porque esto puede afectar los resultados. A continuación, debemos explicarle al paciente el procedimiento que se va a realizar y sugerirle que mantenga una posición firme, sin cruzar las piernas y pedirle de manera muy respetuosa que no hable durante el procedimiento. Exponemos la parte superior del brazo del paciente y lo colocamos con la palma hacia arriba, el brazo ligeramente flexionado y todo el brazo sujeto al nivel del corazón. Colocamos el brazalete envolviéndolo en la parte superior del brazo, ubicándolo 3 o 4 dedos por encima de la flexión del codo. Inicialmente medimos la presión arterial sistólica por el método palpatorio para definir la presión arterial máxima de inflado, que es 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso radial. Observamos el nivel y desinflamos el manguito rápidamente esperando 60 segundos para que disminuya la congestión venosa. Luego colocamos la campana
del estetoscopio sobre la arteria braquial e inflamo rápidamente el manguito hasta la presión máxima de inflado que obtuvimos anteriormente. Desinflamos el manguito poco a poco a velocidad constante, abriendo la válvula de la bomba hasta que escuchemos el primer sonido de Korotkov. Esta es la presión sistólica o fase 1 de los sonidos de Korotkov. Continuamos desinflando el manguito a una velocidad de 2 a 4 milímetros de mercurio y observamos cuando los sonidos desaparecen por completo, debido a que este es el mejor índice de la presión arterial diastólica en los individuos de más de 13 años. Finalmente desinflamos el manguito por completo, retiramos el brazalete del brazo del paciente y registramos las lecturas de la presión arterial, ya sea la sistólica y la diastólica. A continuación realizaremos la toma de presión arterial de la paciente. Entonces, señora Fabiola, voy a tomarle la presión arterial. Por favor, me presta su brazo. Recordemos que siempre se debe colocar 4 dedos encima de la flexión del codo y no debemos apretarlo tanto. Le solicitamos también a la paciente, por favor, guardar silencio mientras se realice la toma de la presión y tenemos en cuenta que vamos a tomar su pulso radial para saber a qué medida debemos o cuál es la presión máxima a la cual debemos inflar. Teniendo en cuenta esto, nos damos cuenta que la presión de inflado máximo de la paciente es de 180 milímetros de mercurio. Entonces, en este momento procedemos con el fonendoscopio a ubicar la campana sobre la arteria braquial para verificar la presión sistólica y diastólica de la paciente. Teniendo en cuenta las fases de Korotkov, nos damos cuenta que la paciente se encuentra con una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 75, lo cual nos indica que ella se encuentra dentro de los valores normales. Finalmente realizamos la medición de la saturación de oxígeno. La pulsioximetría es un método efectivo para conocer los niveles de oxígeno en la sangre, lo cual asegura un correcto funcionamiento de tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Tomamos el oxímetro de pulso, lo introducimos en el dedo de nuestro paciente y presionamos el botón señalado esperando unos segundos. Podemos observar en la saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno en una persona sana se encuentra entre el 95 y el 100%. Finalmente, vamos a realizar la toma de la saturación de oxígeno de nuestra paciente. Entonces, señora Fabiola, por favor, présteme su mano. Va a introducir el dedo aquí, presionamos este botón y esperamos alrededor de 1 minuto. Bueno, teniendo en cuenta que la saturación de oxígeno de nuestra paciente se encuentra en un 95%, podemos decir que tiene una buena saturación de oxígeno. Con esto finalizamos la presentación y toma de signos vitales, agradeciéndole a nuestra paciente por su disponibilidad y agradeciéndole a todos ustedes por la atención brindada. Muchas gracias.